Ante la eventual reactivación económica en la crisis COVID-19, ¿tu empresa ya cumple con los nuevos lineamientos para reanudar actividades? ¿Conoces de qué se tratan y sabes cómo implementarlos? El 14 de mayo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades económicas. En él se contempla una serie de lineamientos que tu empresa debe cumplir para poder reanudar actividades. En Integra Capital Humano, queremos ayudarte a volver a la nueva normalidad y para ello contamos con personal altamente capacitado con el cual podemos a tu disposición los siguientes servicios: implementación de lineamientos, despliegue de políticas internas, capacitación especializada, evaluación de cumplimiento, programas de difusión. Si quieres saber más, ingresa a nuestro portal web integrach.mx y contáctanos. Estamos para ayudarte. No te arriesgues y cuidemos a nuestros trabajadores. Evita sanciones por parte de la autoridad, porque creemos que juntos somos más fuertes. Integra, Capital Humano. Hola, buenos días Alejandro. Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar. Yo te escucho muy bien. Excelente. Pues bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos otra vez a otro de los webinars. De hecho, ya es el penúltimo. El próximo jueves tenemos una entrevista a Adrián Canales, que es director general de Integra Capital Humano, y él tiene ya una experiencia muy amplia en distintas empresas respecto al capital humano. Si me llegan a escuchar mal o algo así, me comentan, por favor. Y el día de hoy estamos tocando un tema muy importante que es la reactivación económica, pero no desde el punto de vista, digamos, que cada empresa va a tocar en sus particularidades, sino vamos a hablar un poco de los lineamientos que el gobierno federal, el pasado 14 de mayo, 15 de mayo, establecieron como condiciones para poder hacer esta reapertura económica. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Precisamente entender un poco cuáles son estos lineamientos y saber, bueno, si nuestras empresas ya los cumplen. ¿Por qué? Porque nos han estado marcando personas que nos han preguntado, oye, ¿sabes qué? Nos marcó una empresa, nos pregunta que si nosotros sabíamos algo de los lineamientos, decimos, sí hemos estado trabajando en ello, porque han estado abriendo y les llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o la Secretaría de Salud y empiezan procesos de revisión de las normas de seguridad e higiene, con la norma 030, la norma 035, y esto es precisamente por no acatar los lineamientos que hay y que publica el gobierno federal. Entonces nos preguntaban de cómo podemos nosotros hacer algo al respecto, y es precisamente el tema que hoy vamos a abordar de manera breve, y ya después hablaremos un poco, tal vez en otra ocasión, en las especificaciones de ellos. Roberto. Sí, perfecto. Creo que es un tema muy importante ahorita ya que comenzamos a regresar a los centros de trabajo, el cumplir con todos los lineamientos desde la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Trabajo. Por aquí tenemos un checklist muy interesante que hizo el IMSS sobre la revisión que tenemos que hacer internamente en los centros de trabajo para ver si estamos dando cumplimiento con todo. Sobre todo para que ya las empresas que se empiezan a reactivar esta semana, la siguiente semana, no vayan a tener problemas de cierres o de multas. Entonces, adelante Alejandro para comenzar a revisarlo. Muy bien. Permítanme. Listo. Alejandro, Sí, aquí estoy. Permítame. creo Listo, perdón, que... había apagado mi Listo. micrófono. Sí. Bien. Reactivación organizacional. Hago esta historia más o menos de esta forma. El pasado 14 de mayo y se expide un acuerdo. Precisamente este acuerdo establece una serie de estrategias. Bueno, dice que las empresas tienen que establecer una serie de estrategias para poder hacer su reapertura económica o su reapertura de actividades. No solamente que empieza a haber una fragmentación de qué tipo de empresas van a entrar a reanudar actividades según su segmento. Entonces, aquí entran las empresas que son esenciales y en cierto nivel que tan esenciales son, y estas se van repartiendo. Ahorita vamos a mostrar una especie de semáforo donde te va explicando todo ello. Entonces, cuando hablamos de la reactivación económica, lo primero y la primera, digamos, precisión que hay que hacer
es que todo esto tiene que estar apegado a lo que dicen las autoridades, a través de la Secretaría de Salud, a través del IMSS, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a través de la Secretaría de Economía. Eh, y es muy importante que no interpretemos estos lineamientos, malinterpretemos estos lineamientos, o que no tomemos medidas que no estén apegadas a ellos o que provengan de fuentes que no son estas. Se puede complementar, ahorita voy a platicar el caso de una empresa con la que estamos trabajando de Cuernavaca, que precisamente, bueno, ella ya está cumpliendo con estos lineamientos, se pusieron a trabajar en ello y precisamente, como es una empresa italiana, lo complementa con unos lineamientos que traían de allá sin contravenir los que se establecen aquí en México. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor y con mucha confianza, vayan poniéndolo en el chat y ahorita vamos a ir resolviendo sus dudas. ¿Por qué es una estrategia de reactivación? Bueno, para empezar, porque brinda claridad, seguridad y certidumbre. Es decir, una estrategia de reactivación no solamente va enfocada a la cuestión de seguir estos lineamientos por ley, sino que tiene una misión también de protección hacia nuestros colaboradores, hacia nuestra empresa y hacia los procesos de nuestra empresa. Entonces es bien importante que nosotros también lo prioricemos, porque estos lineamientos tienen como fin eso, ¿no? La protección no solamente de ustedes, sino también de los colaboradores que trabajan con nosotros, para disminuir riesgos, y por lo tanto disminuir gastos y costos a largo plazo. En este sentido, el gobierno federal le llama la nueva normalidad. Entonces vamos a volver a una nueva normalidad, y esto con fin de, bueno, establecer criterios que van a tener que ser de aquí a, sinceramente, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y esto ya depende mucho de las actividades, pero no creo que sea de la noche a la mañana. Entonces sí va a haber bastante tiempo en el que vamos a estar todavía en esta contingencia, probablemente ya no tanto en las cuarentenas, pero sí con estas medidas de prevención. Esta presentación cabe destacar que nosotros le hicimos con uno de nuestros expertos, que es un médico laboral precisamente, que es Ángel Cruz Gallardo, y él, de hecho, con él estamos desarrollando un curso que después vamos a poner a su disposición. Bien, aquí voy a poner rápidamente una tabla, que es una propuesta del IMSS en donde se hace digamos, un checklist para que ustedes puedan hacer una autoevaluación. Ahorita les vamos a pasar los links de ello, para ver si ustedes tienen mucha probabilidad o hay mucho riesgo dentro de sus empresas. Estos checklists son importantes porque nos van a permitir, a partir de la elaboración de expertos, saber, bueno, qué tanta qué tanta pertinencia hay para que nosotros podamos comenzar con dicha apertura. Todo esto se va a fundamentar y tiene un marco normativo. De hecho, este marco normativo lo van a encontrar en la página que vieron en el video, en www.integra.mx, integrach.mx, y ahí ponemos todo lo que es el marco normativo. El artículo 133, en la fracción 16, dice que es obligación de los patrones que las instalaciones de los centros de trabajo cuenten con condiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. Todos aquellos que ya han estado familiarizados con la aplicación de las normas de seguridad y higiene sabrán que, pues bueno, esto es una obligación y que dicho reglamento también dice que hay que establecer servicios preventivos de seguridad e higiene, sobre la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Aquí es muy importante porque los lineamientos le cargan, digamos, esta responsabilidad a los comités de seguridad e higiene que las empresas deben tener, específicamente las empresas que tienen un giro industrial o que tienen líneas de producción o que por sus giros exige que el personal esté expuesto uno con otro, y aumente el riesgo. Igualmente, vamos a encontrar que la misma ley exige también al sector privado que coopere con las autoridades sanitarias en el caso de una contingencia epidemiológica. Y fíjense, es lo que comentaba, ¿no? Todo esto se aplica a nivel nacional, y es bien importante entender también toda esta cuestión del fundamento normativo, porque no es algo que, digamos, alguien le saca de la manga, sino que es algo que tiene este apego a la ley,
que proviene de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que en tiempos de contingencia nosotros como empresa privada estamos acatados a seguirlos. Entonces, es bien importante que siempre ustedes que vayan a iniciar sus procesos de reactivación económica o de reapertura de negocios o centros de trabajo, lo hagan siempre apegados a lo que dicen los lineamientos legales, más allá de las recomendaciones que puedan ustedes adquirir por terceros, consultores o inclusive de otros países. Insisto, se puede complementar siempre y cuando no haya una contrariedad a los lineamientos que pues, se establecen en este sentido. Y continúo. Aquí vienen ahí las sanciones. ¿Sí? Se sanciona con multa de 2.000 hasta 6.000 veces unidad, medida y actualización. Y la evaluación de las violaciones contenidas en los artículos 75, 121, 142 y 147. Y bueno, estas sanciones también son sanciones que aquellos que ya han estado familiarizados con toda la integración de estas normas 030, 035, pues existen, ¿no? Estas sanciones son también en medida a lo que la autoridad haya detectado las irregularidades o numerales de las normas que la autoridad haya detectado. Es difícil estimar, porque me preguntan mucho de, oye, si yo no cumplo, por ejemplo, con la norma 035, ¿de cuánto es la sanción? ¿No? Bueno, habrá que ver y hay que hacer una interpretación jurídica para saber, bueno, qué numerales se estarían violando en este sentido y cómo se aplicaría dicha sanción. Y estos son los antecedentes jurídicos. Y aquí quiero que le pongamos una atención especial porque los antecedentes jurídicos nos van a comentar lo siguiente. El 24 de marzo inicia la jornada nacional de sana distancia y a partir de esta fecha empieza a haber una serie de lineamientos y acuerdos y disposiciones por parte de la autoridad para que nosotros como iniciativa privada, inclusive la iniciativa pública, podamos ir. Entonces se crea un Consejo de Seguridad General, bueno, no se crea, se reúne y existe. Hay una suspensión inmediata de actividades no esenciales, también hay que tener muy claro qué actividades son esenciales y qué no, porque en el proceso de reapertura económica no todas las actividades van a entrar ahí. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, la cuestión de cuestiones de recreación, lo que son antros, restaurantes, van a tener unos lineamientos todavía más específicos en este aspecto. Pues vienen los lineamientos técnicos de empresas cuya suspensión pueda tener un efecto reversible para su operación. Ya ha habido una serie de lineamientos para las empresas que no pueden cerrar. Luego se extiende en este periodo de contingencia, que no sé si se acuerdan, primero nos habían dicho que era a mediados de abril, ahorita es hasta 30 de mayo, pero hay que estar atentos porque probablemente en algunas ciudades esto se extiende. Luego, el 14 de mayo, como les comentaba, está este acuerdo por el que se establece la estrategia para la apertura de actividades sociales, educativas y económicas. El 15 de mayo se hace un acuerdo aclaratorio al anterior en donde se especifica. En la página de internet del gobierno federal de COVID-19, ustedes van a encontrar estos lineamientos. Los que tengan o estén familiarizados en el establecimiento de políticas internas, pues no van a tener mucho problema en este aspecto, pero si no, entonces sí es recomendable que podamos tener cierta atención en ello para evitar que la autoridad pues detecte ahí una irregularidad y esto abra un expediente de revisión en las normas de seguridad e higiene. Claro que sí, Nelly, les vamos a hacer llegar la presentación y de hecho quiero aprovechar digamos, el espacio para comentarles que ya vamos a estar cargando los webinars que hemos grabado en las páginas de internet de integratech.com e integrach.mx en la sección de webinars, y ahí vamos a tener todo digamos, todos estos webinars y vamos a tener un poquito más de información. Entonces, con confianza, vamos a ponerlo así. Roberto, no sé si quieres opinar algo. ¿Tú qué opinas de la obligación? Sobre todo lo más importante a considerar es precisamente una parte que me gustó mucho es de la primera slide es la claridad que brinda el tener todas estas reglas en las organizaciones, en las empresas. El que los empleados regresen y ya conozcan los protocolos que se van a seguir, que existan los comités o las personas encargadas de cada área para que lleven a cabo todos estos protocolos que ahorita vamos a ver que se tiene que seguir en cada centro de trabajo, para que exista una certidumbre y los trabajadores puedan estar cómodos, a gustos y no vayan a existir riesgos de contagios. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos como empresas, como gente que está en el área de recursos humanos, de apoyar
que se realice de manera correcta. Sin duda es algo, Alejandro, que no estábamos preparados. Ya todas las empresas tenían sus políticas de seguridad y de higiene, pero no estábamos preparados para qué hacer en caso de una pandemia donde se evita el contacto cercano con los trabajadores, ¿no? Quienes tienen mucho personal administrativo será más sencillo, pero quienes tienen plantas en donde probablemente hay 1,000, 2,000, 3,000 personas en una sola planta, sí hay que hacer protocolos muy, no diría yo estrictos, pero sí muy detallados para que los empleados lo respeten. Exactamente, Roberto. Y fíjense, sí, no, es como un poco irónico de que pues, nos meten varias normas y estamos todo el tiempo tratando de cumplir con la ley. Pero pues en temporadas extraordinarias, en ciertas contingencias como esta, que realmente pocos se imaginaban, pues sí tiene que haber medidas extraordinarias, no solamente por parte de la autoridad, sino por parte de las empresas y por parte de nosotros como personas. Y aquí es importante que nosotros lo tomemos en serio. Algo que a nosotros nos preocupa mucho y nos ocupa es precisamente la seguridad pues, del capital humano, de los trabajadores, ya que pues al final de cuentas ellos son el motor de las empresas y si nosotros no les garantizamos un mínimo común de seguridad apegada a la ley, entonces pues los ponemos en riesgo y esto se puede generar en riesgos y en costos innecesarios que a la larga pues pueden ser contraproducentes. Por eso es muy importante que, como dice Roberto, si hay que detenernos un poco a ver qué nos está pidiendo la ley, estudiar los lineamientos, ver cómo hacemos protocolos, porque todo esto te va a pedir, los lineamientos te piden que tú evidencies todo esto, que evidencies tus protocolos, tus políticas, te pide precisamente que de hecho los colaboradores también tienen ciertas obligaciones aquí, como en la página de COVID del gobierno federal hay unos cursos, pide que los colaboradores cursen estos cursos, valga la redundancia, entre otras cosas. Tiene que haber una campaña de difusión, de capacitación, no solamente a los directivos, sino a los colaboradores también, y tal vez a algunas empresas les pueda sonar un poco complejo. De hecho, en ese sentido, por eso era el video del principio. Si alguien necesita asistencia en esto, con mucho gusto podemos ayudarle. Y las empresas que ya tengan un poco más de estructuración en este tipo de comités, pues no van a batallar tanto. Entonces, esta coordinación entre la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, el IMSS, y la Secretaría de Salud, dice que el 18 de mayo las empresas responderán al documento denominado Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria. Y aquí es importante que ustedes hagan la pregunta de si ustedes ya hicieron esta evaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria. Y es bien importante porque nos va a permitir saber, bueno, en qué medida nosotros ya cumplimos con los lineamientos. Hay algunas empresas que inclusive ya los tienen, algunos, y falta igual institucionalizar, falta complementarlos. La segunda es el respaldo de la plataforma correspondiente en la página de internet, Nueva Normalidad, y ahí hay una carta de compromiso en donde las empresas tienen que asumir esta responsabilidad de acatar dichos lineamientos. Empresas multiplantas, se registrará cada planta de forma individual. Esto es muy importante, porque nos preguntan, si yo tengo una empresa que tiene muchas unidades de negocio, muchas sucursales, o en un solo centro de trabajo yo tengo distintas áreas, que se manejan de manera administrativamente, digamos, autónoma, entonces a cada una se le hará este requisito porque responden a pues, particularidades distintas. No se ve muy bien aquí, esto lo pueden consultar en la página, pero esto básicamente es el protocolo de acción que está en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este protocolo lo publicó, lógicamente, de manera gratuita las autoridades y este es el protocolo al que tenemos que acatarnos. Y pues va desde revisar los lineamientos, tiene que establecerse un protocolo de seguridad sanitaria, además de los que ya existen por las propias normas de seguridad e higiene y también de la norma 035. Tienes que firmar esta carta de compromiso, tiene que haber veracidad en la información, aceptación de asesoría y acompañamiento del IMSS. El IMSS está ofreciendo este tipo de asesoría, tiene que haber un resultado en la evaluación por el IMSS y esto también tiene un resultado. Estás en un dictamen, el propio IMSS, y ellos te dicen si estás aprobado, para que tú pues, puedas empezar con tu reactivación o tu reapertura económica. Si no es concluyente, es decir, si se necesita complementar lo que tú ya evidenciaste, o bien si está denegado. Y si está denegado, habrá que revisar si tu empresa por ley ya puede abrir, ya puede reanudar actividades,
o si hay que hacer otra vez el proceso en este caso. Y pues bueno, esto tiene varias etapas. De hecho, la primera etapa ya inició, el 18 de mayo de 2020. Ya hay una reapertura de actividades en los municipios de La Esperanza, que son los municipios que tienen menor índice de contagio o cuyas curvas ya han sido pues, superadas. Por lo general en estos municipios no se encuentran las zonas urbanas grandes, son municipios un poco más pequeños, pero otros ya han estado empezando a regresar a esta nueva normalidad. Y la etapa 2, del 18 al 39 de mayo de 2020, que es la preparación para la reapertura de actividades consideradas como esenciales que adopten y validen protocolos. Insisto, actividades esenciales, y esto, bueno, viene ahí toda una serie de lineamientos de cuáles son actividades esenciales, como distribución de alimentos, producción de alimentos, todo lo que tenga que ver con la satisfacción de necesidades básicas de la población. Y el 1 de julio de 2020 iniciará la reapertura socioeconómica mediante el sistema de semáforo alerta sanitaria por regiones. Es decir, no empieza el 1 de julio y ya todos abrimos, sino que desde el 1 de junio tenemos que estar muy atentos a lo que dice este semáforo y ver si nuestra región y si nuestro tipo de empresa ya es posible iniciar esta reapertura económica. Pero es bien importante que este tiempo que tenemos, que ya es poco, lo estemos utilizando para poder capacitarnos en este sentido. Y bueno, aquí vienen las etapas de la nueva normalidad en este semáforo. Y les comentaba, estas etapas o este semáforo tenemos que estar muy atentos a lo que digan las autoridades sanitarias, porque estas se van a desplegar en distintas regiones. Por ejemplo, en los municipios de La Esperanza, las etapas pueden ir ya desde el naranja, amarillo, verde. Aquí en Monterrey actualmente todavía estamos en rojo, y habrá que ver en qué momento nuestra región ya tiene cierto color para nosotros poder pues ya acatar a todo ello. Dice, una Aquí nos duda. hacen una pregunta, Alejandro, de si el semáforo se aplicará en todo México, si es por ciudad, va a ser distinto por cada ciudad del Así país, es. dependiendo de los niveles de contagio, dependiendo la curva que vaya analizando la Secretaría de Salud, pero aplica para todo el país. El semáforo es el mismo para todo el país, pero va a ser diferente el color que defina la Secretaría de Salud incluso para cada ciudad. Exactamente, Roberto. Puede que en México ya en determinado tiempo ya estén en anaranjado, aquí todavía podemos estar en rojo, puede que en ciertos municipios ya empiece a estar en verde. De hecho, aquí hay unos Claro, municipios en Nuevo León, el sur de Nuevo León, que ya están en anaranjado y ya empieza a haber esta paulatina reapertura. ¿Qué apertura. pasará con grupos vulnerables, personas con preexistencias, mujeres embarazadas? El mismo protocolo, de hecho, el mismo protocolo y los lineamientos que les estoy comentando, viene ahí un apartado de qué hacer con las personas que tienen cierta vulnerabilidad en cuestión de algún tipo de discapacidad psicomotriz, que tiene que una vulnerabilidad en cuestión de que estén dentro de la población de alto riesgo de contagio, y te dice realmente cuáles son los lineamientos que debes acatar para proteger a estas personas dentro de los centros de trabajo. Insisto, de hecho estamos desarrollando un curso de 8 horas con este médico que les comentaba, que es un médico laboral, y nosotros que somos expertos en cuestiones de implementación de normas, para poder pues darles un poco más de luz al respecto. Entonces les voy a pasar después el tip del curso, y ahí va a venir todo esto, ahí vamos a hablar sobre grupos vulnerables, sobre cómo se hace la política, sobre cómo se despliega, los programas de difusión y todo esto que puede haber. Estrategias generales de control. Aquí las estrategias se van a establecer en varias. La primera es la promoción de la salud. Primero que te piden los lineamientos es que tú tengas que tener una estrategia de promoción en cuestiones sanitarias que implique la orientación, capacitación de tus colaboradores, sobre todo los directivos, porque los directivos siempre en un proceso de institucionalización de normas es necesario que tengan una especie de sensibilización para que ellos funcionen como un lubricante de asimilación de estas normas dentro de tu empresa. Información general sobre COVID, toda esta tiene que estar apegada y tiene que ser por parte de lo que ha dictaminado la autoridad. Y esto es importante porque puede haber empresas, de hecho, luego me preguntan de, oye, yo encontré esta información muy importante de COVID y todo, pero puede ser una información que es de algún otro país y puede ser contraria a lo que dicen las autoridades. Entonces, en sentido legal no aplica. Digo, si lo complementa, si no contradice y complementa lo que las autoridades nos dicen, no hay problema.
técnica de lavado de manos, técnica de etiqueta respiratoria, no escupir, no tocarse cara, que son los lineamientos generales también de prevención personal, pero que tienen que estar siendo cumplidos dentro de las empresas. Es decir, a las personas y a nuestros trabajadores tenemos que capacitarlos para que ellos sean conscientes que esto se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer, así como las estrategias de sana distancia. Igual la sana distancia, y esto también tiene que ver con la densidad de trabajadores que tú tienes dentro de un centro de trabajo. Entonces, si la densidad de trabajadores que tú tienes es muy amplia, tú tienes que reformular alguna estrategia para disminuir dicha densidad. Es decir, evitar que estén codo a codo, ¿no? Establecer ciertos lineamientos para que haya un distanciamiento entre ellos. Ahí la norma no te especifica, bueno, los lineamientos no te especifica exactamente cuántos tienen que ser, pero hemos visto que las autoridades te dicen que 1.5 metros. Si esto no se puede cumplir, y es el caso de una empresa en Cuernavaca, entonces ellos lo que hicieron, pues bueno, brindaron a sus colaboradores, o les están brindando, creo que es careta, les están brindando cubrebocas, entre otras cosas, para que ellos desempeñen su trabajo. Tiene que haber controles de ingreso y egreso, y esto es que se mida la temperatura, que haya gel antibacterial, que si notan signos de riesgo, pues eviten el ingreso para que haya una disminución en dichos riesgos. De hecho, aquí en las oficinas tenemos ya estos filtros sanitarios, y a veces siento un poco raro porque cuando entro me ponen esta pistolita de temperatura en la cabeza, y como que, no sé, ¿no? Siento extraño. Pero es muy importante que se haga esto. Hay algunos colaboradores que se sacan de onda y dicen que, oye, ¿y esto para qué? Es muy exagerado, pero no. Por eso es importante también la parte de capacitación, para que ellos sepan, pues, de qué se trata esto. Y bien, la planeación para el retorno al trabajo ante el COVID-19 tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Tiene que designarse un comité o personal responsable de implementación de las medidas de la nueva normalidad. Normalmente las empresas que ya tienen un comité de seguridad e higiene, pues son las que se encargan de esto, y es lo más lógico. Si no lo tienen, entonces tienes tú que nombrar a una persona que va a ser la que evidencie, el que va a hacer el contacto directo con las autoridades en esta situación. Tiene que identificar si la empresa puede continuar en conformidad con los sectores esenciales, y esto es bien importante. Tenemos que revisar si nuestras empresas son esenciales. Y a veces puede haber que dicen, bueno, es que mi empresa se dedica a la comida, pero no es lo mismo una empresa que se dedica a la distribución de comida, que eso sí es esencial, a una empresa que es un restaurante. Entonces, ese tipo de particularidades tenemos que revisarlas también con los lineamientos que dice el gobierno federal. Identificar el criterio de alerta sanitaria de la localidad donde se encuentra el centro de trabajo. Y es lo que esto responde a la pregunta anterior. Tenemos que ver en qué color está el semáforo de nuestra región. Identificar el personal en situación de vulnerabilidad y mayor riesgo de contagio para cada una de las áreas del centro de trabajo. Los lineamientos aquí se explayan un poco más y te dan particularidades de qué hay que hacer con estas personas para poder protegerlas. Mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad federal. ¿Tú qué opinas de esto, Roberto? ¿Crees que las empresas realmente, crees que son medidas exageradas, o crees que son medidas que hay que nosotros acatar? Sí, de hecho, viendo los lineamientos ahí de las filminas anteriores, uno cuando ve lo que pide la autoridad, no son lineamientos fuera de la sana distancia, que sí puede complicar. Ahorita, por ejemplo, aquí nos preguntaba Nelly si la Secretaría de Salud habla si se tiene que utilizar equipo de protección si no se cumple la sana distancia. Ha sido un tema un tanto que el mismo encargado lo ha dicho y desdicho, ¿no? De los cubrebocas. No se ha establecido una normatividad donde sea obligatorio utilizarla. Sin embargo, muchos centros de trabajo sí lo están haciendo como una manera obligatoria. De hecho, aquí complementando lo que... De hecho, en la sesión del día de ayer ya salió López Gatell usando un cubrebocas, precisamente porque me parece van a ser oficial el uso de cubrebocas en los centros de trabajo. Pero sí, o sea... Hasta el momento no ha habido una información certera, precisa de la Secretaría de Salud en donde digan que es obligatorio el uso de cubrebocas. Más, sin embargo, yo creo que sí se va a dar, y creo que como centros de trabajo, aunque no se pida de manera obligatoria, es algo congruente para realizar con los trabajadores. Y les comento este caso de esta empresa en Guadalajara. Es una planta del sector automotriz, por confianza no puedo decir cuál, pero ellos se les presentó este problema. Dijeron, es que nosotros en nuestras líneas de producción no podemos garantizarlo del 1.5 metros de distancia.
como los lineamientos no te especificaban que tenía que ser esa distancia, y por lógica, ¿no? Yo he visto o he sabido de zapaterías en Guadalajara que los colaboradores están codo a codo. Entonces, pues en atención, digamos, o comprendiendo que los negocios o las empresas tienen contextos distintos, lo que ellos hicieron es, pues bueno, no podemos garantizar el 1.5 metros, pero vamos a darles protección. Y en este caso ellos, como evidencia, presentaron eso, de que nosotros no podemos disminuir tanto la densidad de trabajadores dentro de un espacio físico, pero podemos brindarles estos aditamentos de seguridad, y ellos lo están haciendo de esta forma. De todos modos, hay que estar bien atentos a las actualizaciones de estos lineamientos, porque va a haber varias, o sea, no son definitivos, ha habido varias, y hay que tener mucho presente de qué se trata. Tenemos que, dice, ¿no? Planeación para el retorno. Hay que dar información, dar a conocer y capacitar a los trabajadores el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria 911. Y tenemos que capacitarlos. Fíjense, todo esto tiene que ver con manejo de crisis. Es un tema que ya tocamos anteriormente. Y el manejo de crisis insiste precisamente en establecer comités de reacción ante contingencias que puedan surgir de cualquier índole, ¿no? Desde un sismo, un incendio, un escándalo mediático, o en este caso una pandemia global, que yo creo que es de las menos que nos esperábamos, pero es importante hacerlo, ¿no? Y la gente tiene que saber qué hacer, tiene que saber quién contactar, a quién comunicarse, tiene que saber todo lo necesario para poder atender dicha contingencia. Y por eso la capacitación, para que en la capacitación se brinden todas estas medidas de seguridad e higiene, se brinden toda la información que deben de conocer, y también aprovechar, brindar la información que la propia empresa quiere dar a conocer a los colaboradores, como son plataformas de comunicación constante. Y lo que platicábamos en aquel webinar, Alejandro, de sí tener el comité, ¿no? Que es algo que sí pide aquí la Secretaría de Salud, que exista un comité simplemente en la empresa que lleve el seguimiento, y la importancia de que aún pasando esta contingencia ya dentro de unos meses, continúe ese comité para que nos siga ayudando en todos estos procesos que se pueden ir presentando, ya sea de un desastre natural, de otra contingencia sanitaria o cualquier otra situación que se dé en el país, para que ya existan todos estos protocolos, se puedan prever y se puedan implementar de una manera rápida. Sin duda, las empresas que más fácilmente se puedan adaptar a todo este tipo de situaciones van a tener muchas ventajas de poder salir adelante más rápido. Exactamente. Y por ejemplo, eso también implica, ¿no? Medidas de prevención de brotes en la empresa. ¿Qué pasa si de pronto uno de tus trabajadores fue diagnosticado como positivo? Y aquí te vienen una serie de lineamientos. Normalmente estos lineamientos están hechos precisamente para que tú como empresa puedas cumplir por sí sola. Porque nos preguntan de que es necesario tener un médico, contratar un médico, pues si lo tienes, excelente, ¿no? Pero ahorita la mayoría de los médicos están muy demandados en el sector salud para atender la contingencia. Por lo tanto, como aumenta la demanda, los sueldos aumentan, pero no es necesario. O sea, es para autocumplimiento, y el IMSS pone como medios, pues, de asistencia para que tú puedas estar en comunicación con ellos. Nosotros, en este caso, uno de nuestros expertos es médico y nos ayuda mucho en la cuestión. De hecho, ahorita pues, está allá trabajando, pero estamos hablando en el desarrollo del curso que pueda hacer un sábado para tampoco quitar sus actividades de la implementación de estos lineamientos, para que pueda ayudarnos en este aspecto. Miren la clasificación de riesgo. Esta clasificación de riesgo, y yo creo que por la cuestión del internet no se les va a ver muy bien en sus pantallas, pero esto viene también de estos lineamientos, y son, hay que nosotros medir o calificar el riesgo desde muy bajo, medio, alto y muy alto. Esto es por ocupación. Entonces nosotros también tenemos que hacer un análisis de la gente que está trabajando, en qué riesgo están. Por ejemplo, si las personas pertenecen a un grupo de vulnerabilidad, que son personas de la tercera edad, personas con obesidad, personas con algún tipo de enfermedad crónica degenerativa, en este caso hay que ver en qué grupo, en qué nivel de riesgo se encuentran, y acatar los lineamientos para las personas que están en este nivel de riesgo. Lógicamente, pues entre el riesgo es menor, los lineamientos son menos exigentes en este aspecto. La calificación del riesgo de las personas y trabajadores por condición de vulnerabilidad. Y fíjense, riesgo alto, vulnerable, quienes viven con enfermedades crónicas, que es lo que les decía, quienes viven con obesidad o sobrepeso, personas de la tercera edad, personas embarazadas, niñas y niños menores de 5 años. Entonces, tenemos que nosotros garantizar dentro de nuestros centros de trabajo
que las personas que cumplen con estas características pues estén menos expuestas al riesgo que está latente al respecto. Y bien, hasta aquí esta presentación ha terminado. A mí me gustaría que si ustedes tuvieran dudas, pues con mucha confianza las pudieran hacer. Si hay dudas que tengan que ver más con la cuestión médica, esas se las vamos a hacer llegar a nuestro experto y con mucho gusto después se las podríamos responder, pero todo lo que tenga que ver con cuestión organizacional, de implementación de lineamientos o interpretación de estos lineamientos, con mucho gusto les podemos ayudar. Roberto, ¿cuáles son tus impresiones hasta al respecto de esta estrategia o este acuerdo? Sí, mira, como platicábamos al principio, esto es un tema un poco más teórico de lo que tienen que cumplir ahorita actualmente, lineamientos, papelería que se tiene que llenar, por ejemplo, la carta que mencionabas que se tiene que firmar. Todos esos son procesos que se tienen que cumplir, se tienen que hacer para poder entrar a la reactivación. Pero de ahí en más, como área de recursos humanos, yo creo que nos toca también ver cómo podemos sacar algo positivo de esta situación, ¿no? De todas estas dificultades que se han presentado y como hemos platicado en los últimos webinars, es esa cercanía con los empleados, que sí detecten ellos que la empresa se preocupa por apoyarlos, que se preocupa por su bienestar, que se preocupa por mantener todo ordenado en el centro de trabajo y que se están llevando a cabo acciones. Yo creo que eso es lo más importante, que se vea de parte de la empresa realmente con los trabajadores todo ese proceso de acompañamiento y de cuidado. Y fíjate, nos hacen una pregunta, dice, ¿cuál es el papel de la norma 035 ante la reactivación en la referencia a los riesgos psicosociales? Es muy importante, porque de hecho todas las normas que tienen que ver con seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, pues son un conjunto de normas, entre las que incluye la norma 035. Y de hecho los lineamientos, y esto es bien importante, y qué bueno que lo preguntas, los lineamientos piden que midas digamos, el impacto emocional que la contingencia ha tenido en tus trabajadores. De hecho, vamos a poner a su disposición, por medio de Integratec, un cuestionario precisamente que es para ello, para poder saber y medir cuál es la parte de la inteligencia emocional, perdón, del impacto emocional de los trabajadores ante la contingencia. Y esto tiene que ver también con los riesgos psicosociales. Esto es un riesgo psicosocial, la manera en que la empresa, no tanto la pandemia, porque muchas veces nos preguntan de que, oye, pero la pandemia no es responsabilidad de la empresa. No, pero la manera en que la empresa asume dicha contingencia sí tiene repercusión y sí es responsabilidad de la misma empresa como un factor de riesgo psicosocial. Entonces la empresa sí está obligada a hacer lo posible para disminuir en gran medida pues los riesgos, los factores de riesgo psicosocial que puedan derivarse de sus propias acciones ante la contingencia COVID-19. Aquí nos hacen otra pregunta, Alejandro, de si la norma 035 será necesaria volverla a aplicar. Y no, si ya aplicaron los cuestionarios de la norma 035, son válidos ante lo que pide la Secretaría de Trabajo. Aquí lo que habría que ver es simplemente el dar un seguimiento, porque sí van a tener que seguir dando un seguimiento a todas estas medidas de control, por ejemplo, que ya se tienen que implementar en el octubre de este año. Sí se tiene que dar todo un seguimiento de cómo está afectando esta contingencia a los empleados. Pero más que por cumplimiento cabal a la norma, es realmente por sí estar cercanos a los empleados. No se tiene que volver a aplicar el cuestionario, pero sí se tiene que seguir dando un seguimiento. Si acaso, por ejemplo, alguno de los empleados en el centro de trabajo sufre una enfermedad, se contagia del coronavirus y tiene que atenderse en algún hospital, eso se pudiera llegar, a ver qué piensas aquí, Alejandro, se pudiera llegar a considerar como un evento traumático severo. Pues sí, o sea, depende también. Y a esta pregunta, digamos, la norma 035 no es una norma tanto que aplicas y ya, sino es una norma de aplicación De permanente, ¿no? Que todo el seguimiento. tiempo tienes que actualizarla, vigilar, que todo encuadre. Si tú detectas signos de que alguna persona, porque algunos estudios han dicho que sí que toda la contingencia sí ha tenido impactos emocionales en los trabajadores, sí ha generado ansiedad, y todo ello sí estás obligado a poder detectar estos signos y ver si estos representan un evento traumático severo. Entonces puede que haya personas que les cause mucha ansiedad el poder ir al trabajo por miedo a contagiarse. Entonces, en este sentido, este riesgo psicosocial sí tiene una relación directa con su responsabilidad laboral
y tenemos que ver de qué forma nosotros como empresa tenemos que ayudar. Hubo un webinar, algunos estuvieron ahí, en el que hablamos de hecho de esto, ¿no? De qué implicaciones tenía la norma 035 en la contingencia, precisamente en la identificación de eventos traumáticos severos, y ahí hablábamos precisamente de en qué momento sí es responsabilidad de la empresa y en qué momento no. Pero sí es responsabilidad de la empresa estar atentos a todo ello. Entonces, no sé si puedan tener alguna pregunta y con mucha confianza les vamos contestando para que nosotros podamos también generando esta sinergia. Creo que es un tema muy importante que podamos sí, nosotros hablar de esto, que podamos nosotros explorar esto, porque muchas empresas pues ya están abriendo y nosotros les preguntamos, oye, ya cumples con dichos lineamientos y cuáles lineamientos, ¿no? O aplican medidas, digamos, muy básicas, ¿no? No, pues si pongo gel en la entrada y les digo que nomás no nos acerquen tanto. Tiene que tener todos estos requisitos para evitar digamos, esta atracción por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, sí es muy importante que podamos nosotros entender el tema, explorarlo y si tienen alguna duda, pues poder hablarlo, ¿no, Roberto? Claro, sí, sin duda. Y además la responsabilidad social que uno tiene de cumplir y pensar realmente en que si seguimos todos estos lineamientos nos ayudará seguramente a que no se tenga que volver a reactivar la alerta sanitaria donde nos impida otra vez regresar a los centros de trabajo. Entonces, en la medida que todos cumplamos con estas medidas, creo que nos ayudará a prevenir que suceda eso. Exactamente. Y fíjense, si ustedes ya tienen cumplidas las normas 030, la norma 035, entre otras normas, son las principales, se les va a hacer mucho más fácil. Porque dentro de los lineamientos sí te pide que tengas estas normas ya cumplidas. Entonces, si no has cumplido con estas normas, en el caso de la norma 035, esto es lo que te exige antes de octubre del 2020, sí podrías tener algún tipo de problema con la autoridad al momento de hacer tu reapertura económica. Entonces sí es bien importante que tengamos cumplido todo ello. ¿Por qué? Y una vez, de hecho, transmití un video aquí, precisamente a palabras del doctor López Gatell, donde él dice, bueno, a las empresas que no acaten las medidas y los lineamientos de seguridad sanitaria, les vamos a iniciar un proceso de revisión en las normas de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, que son las normas que tienen que ver con la 035, la 030, entre otras, que son precisamente para aplicar con ello. Entonces es bien importante. Si ya las tienes cumplidas, porque de hecho en los webinars se conectan muchas empresas y luego les preguntamos que si ya tienen cumplido y muchas nos contestan favorablemente, que ya están cubiertas, pues no tienen de qué preocuparse. Pero si no, entonces sí es importante que pongan atención ahí para poder cumplir con dichas normas y que no tengan ningún problema en el caso de que la autoridad encuentre alguna incidencia en el cumplimiento de los lineamientos y de las medidas de seguridad sanitaria que está estableciendo para la gradual reapertura económica. Pues en este sentido, sí es bien importante que estemos atentos a ello. Y de hecho, pues nos han preguntado mucho, ¿no? Es un tema muy, muy tocado. De hecho, la vez pasada estuvimos hablando de inteligencia emocional. Ya hemos hablado también de cuestión de lo de la norma 035, sobre el checklist, y entre otras cosas. Y todo esto precisamente se va complementando a lo que hoy hemos hablado. El 1 de julio empieza la reactivación, 1 de junio, perdón, gradual. Entonces ya es bien importante que nosotros trabajemos ahorita en poder tener todo listo. Y fíjense, hay muchas empresas que de pronto dicen, oye, ahorita me bajó mucho el trabajo, me bajó, las actividades, bajaron ventas, todo ello, pero si disminuyó tu actividad y eso hace que tu personal que tú ya tienes contratado libere tiempo, es bien importante aprovechar ese tiempo para poder cumplir con estas normas y con estos lineamientos, y esto a la larga estarías convirtiendo el tiempo, digamos, perdido por la contingencia en una inversión al pues, disminuir riesgos, al disminuir costos y precisamente a mejorar las condiciones de tus colaboradores y de tu empresa, que es a lo que están destinadas dichas normas. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda
que pudiéramos nosotros aclararle. Ahorita sobre lo que me comentabas, Alejandro, sí, sin duda, ahorita es un tiempo todavía esta semana que tenemos para que inicie la reactivación, aunque ya muchos empiezan a adentrarse más al trabajo, empieza a regresar otra vez la rutina del horario de trabajo, sí puede ser una semana muy buena para todo el tema de la capacitación que nos pide ahorita la Secretaría de Salud sobre las medidas que se deben de implementar, que le puedan ir compartiendo a todos sus trabajadores todas estas medidas que van a aplicar, que ya tengan un protocolo por escrito que se los puedan compartir para que aprovechen estos días que todavía tenemos para estar informados. Por ejemplo, preguntan, ¿hay algún tema de home office? ¿Es opcional o deseado? Sí, lo hay de manera indirecta. Por ejemplo, si tú detectas que hay gente que tiene vulnerabilidad ante el riesgo de contagio, que están dentro de estos rangos que les había comentado, sí estás obligado como empresa a brindarles, bueno, a que tu estrategia contemple alternativas de trabajo para ellos. Y esto, por ende, significa home office, ¿no? Entonces, si hay gente que puede trabajar desde casa y que no es tan esencial estar ahí físicamente o que por su condición de vulnerabilidad lo exija, entonces en este sentido la estrategia debe contemplar un esquema que disminuye el riesgo y pues muchas veces estas estrategias indican que lo más obvio es el home office. Entonces, sí es bien importante que si tú ya estás manejando un esquema de home office, pues lo estés incluyendo dentro de tus estrategias. Dice Gabriela Cardona, dentro del riesgo alto vulnerable, ¿sería considerado cuando vives con un adulto mayor en casa? Sí. Sí, en este sentido, las personas que... De hecho, que tú tengas un estado de vulnerabilidad o que estés cerca de una persona que tenga este estado de vulnerabilidad, a ti, por lo tanto, ya te hace vulnerable porque estás poniendo en juego la salud y la vida de otra persona. Y eso también tiene que considerarse. Tenemos que considerar, pues bueno, las condiciones de nuestros trabajadores para ello. No significa que todas las empresas tengan que darles home office a esos, pero sí por lo menos que le garantices la mayor seguridad posible a tu trabajador para evitar caer en este riesgo y que posteriormente pueda ser un riesgo para su propia familia. Y esto como personas, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, algunos que son directores de áreas, dueños de sus propias empresas o encargados de recursos humanos de aplicar estas normas, pues ha habido mucha sensibilidad, por lo que he visto, de poder dar alternativas a los trabajadores que estén en esta condición de vulnerabilidad. Entonces, esta estrategia tiene que contemplarlo. Tú tienes que evidenciar que tu estrategia ya tiene con todo ello y con base en ello, pues tú tienes que volver a esta, digamos, llamada nueva normalidad. Entonces, pues va a depender muchas cosas, muchas cuestiones sobre qué deben de contener estas estrategias. Y al final todas estas estrategias van a atender a particularidades propias de cada empresa. Es decir, el gobierno federal tiene este protocolo, estos lineamientos publicados, pero la adecuación de estos lineamientos a tu empresa tiene que contemplar la estructura de tu empresa, los procesos de tu empresa, la cultura organizacional, tu capital humano, la demografía de tu propio capital humano, tiene que contemplar un análisis de riesgo y esto, pues bueno, sabemos que cada empresa tiene sus propias particularidades y dicho lineamiento se va a aplicar distinto en cada empresa. Por eso es importante que nosotros tengamos presente esto a la hora de cumplir con los lineamientos y en este sentido pues nosotros estamos abiertos a ayudarles. Si necesitan alguna otra información o que me digan, oye, sabes que yo necesito esto para mi empresa, pero pues quiero ver cómo adapto esto a mi empresa porque tengo distintas áreas, porque tengo distintas sucursales, centros de trabajo, o este tipo de estructura o estos tipos de procesos y podemos ver cómo encontrar una alternativa para cumplir con dichos lineamientos sin poner en juego la productividad de tu empresa y pues la propia integridad de nuestros colaboradores. Entonces, en este sentido, Roberto, ¿qué te parece? Sí, justo viendo ahorita de qué podemos sacar positivo de esta situación y el tema que platicaban aquí en las preguntas del home office o del trabajo remoto, es ver realmente cómo como organizaciones nos podemos preparar para realmente, es peculiar cuando uno entra, por ejemplo, a las redes sociales como LinkedIn y se hacen encuestas sobre si les gusta a las personas el trabajo remoto o no,
hay un alto porcentaje, no todos, pero un alto porcentaje que responde que sí les gusta el trabajo remoto y que sienten que su productividad es igual o superior a cuando están en la oficina o en los centros de trabajo. Entonces, es ver cómo se puede integrar diferentes herramientas para sí garantizar esa productividad y cómo todo eso nos puede ayudar a la calidad de vida. Incluso quienes sigan trabajando, que tienen que ir a los centros de trabajo, pueden aprovechar muchas cosas desde menor tráfico si realmente se implementan estas horas distintas de entrada, si se implementan los trabajos remotos. Creo que puede ser una gran oportunidad para, incluso como sociedad, poder aprovechar esta contingencia, estos aprendizajes que nos ha dejado estos 2 meses, para buscar cómo poder mejorar alguna de las cosas que ya en las ciudades grandes, dígase en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, muchas otras ciudades donde el tráfico ya se vuelve también incluso un problema para la productividad. Exactamente. Y fíjate, qué bueno que mencionas ello. ¿Qué podemos obtener de positivo en todo esto? Sí va a haber un antes y un después. O sea, esta contingencia es un punto de inflexión, no solamente en la historia actual de la humanidad, ni en cuestiones sociales, sino es un punto de inflexión en la manera de hacer negocios, es un punto de inflexión en la manera de trabajar, porque va a reacondicionar y va a reconvertir muchos procesos en los que trabajamos. Y yo escuchando a algunos clientes que tenemos, y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo siento que hay más respuesta por parte de mis colaboradores, que algunos me han reportado mayor productividad. Y algunos colaboradores también me han dicho, oye, pues yo me levanto bien temprano a reportarme por videollamada, que ya estoy listo, pero a veces siento que trabajar en mi casa, trabajo todo el día, inclusive hasta la noche, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también depende de tanto de los jefes directos como de las personas que están trabajando en cómo administrar sus tiempos, pero yo creo que es una oportunidad el hecho de poder establecer mecanismos de trabajo a distancia que puedan mejorar en muchos de los indicadores que han estado, ¿no? Y no por regresar a esta nueva normalidad volver, significa volver a estar como antes, ¿no? Que podemos nosotros tomarlo en estar mejor que antes, el poder tener estos esquemas de flexibilidad de horarios, que al final pues te va a generar capital humano más contento, va a generar un capital humano con menos estrés, por lo tanto más productivo, más comprometido, y que a la larga esto se refleje en mayor productividad y en la disminución de riesgos, la disminución de costos y pues en el aumento de las utilidades de las empresas. Entonces sí es importante, como dice Roberto, que podamos tomarlo por el lado positivo, porque esto pues presenta una serie de oportunidades. Y en este tiempo, digamos, de contingencia de cuarentena, sí es importante que las empresas se dediquen precisamente al desarrollo de procesos, al mejoramiento de procesos internos, al establecimiento de políticas, porque yo lo tomo de esta forma, ¿no? Es un stand-by para que te pongas en orden en todo lo que te falta en este aspecto, para que cuando regrese todo, tú ya tengas listo y ya no tengas que gastar tanto tiempo en la aplicación de lineamientos, políticas o normas, o que no te esperes a que llegue la autoridad y te sancione para poder hacerlo. Entonces sí es importante que podamos tener muy presente todo ello. Entonces, pues a mí me interesa mucho escuchar sus comentarios, sus dudas, para pues darles un poco, como les decía, ¿no? De que ahorita que la pregunta es gratis, y en los servicios de consultoría hay otro proceso, pero pues aprovechen. Y también para comentarles, aprovechar para comentarles, el próximo jueves es el último webinar de mayo. Vamos a tener una entrevista con Adrián Carles Martínez a las 11:30 también. La entrevista la va a hacer Roberto y pues están todos invitados. Él nos va a hablar un poco sobre los retos del capital humano en esta nueva normalidad. Nos va a hablar sobre la importancia de la atención y del valor que le debemos de poner a ello, y pues es importante que podamos nosotros entender o aprender un poco de la experiencia que tiene Adrián y que nos va a compartir para ello. Ya posteriormente en junio, vamos a establecer otro panel de webinars. Queremos mejorar, de hecho la idea es ir mejorando, queremos ir ofreciendo webinars pues que sean de tendencia, por eso si tienen algún tema que quieren que toquemos, con mucho gusto pónganlo, los vamos estableciendo. De hecho queremos hacer una serie de webinars que ya sean, que tengan una línea argumental para que ustedes puedan considerarlo como un curso, si tomas todos,
y en el caso que necesites, pues también te cuenta como una capacitación. Hola, estoy preparando un curso interno para el regreso al trabajo. ¿Qué temas recomiendan informar a mis colaboradores? Precisamente lo que hemos comentado en este aspecto, ¿no? Las medidas de prevención sanitaria, que esto viene viene en la página de COVID-19, es importante que ellos se capaciten en los cursos que están ahí en dicha página, que establezcas tú en ese curso cómo es un plan de acción, que tiene que tener un plan de acción, que informes, que concientices, que sensibilices tanto a tus directivos como al resto de tus colaboradores y que nosotros podamos tener mucha claridad de toda esta cuestión. Entonces, desde las políticas que tú implementes, desde las medidas de prevención, desde las estrategias que estás estableciendo, desde la sensibilización en materia de la contingencia, de las medidas que individualmente cada quien tiene que hacer, entre otras cosas. Pero ya también dependiendo del tipo de empresa que tú tengas, cómo está estructurada, habrá bueno, a quien le presentes ese curso, habrá que adecuar dicho curso para poder cumplir con todo ello y que no falte nada. Recordemos que dice que las empresas que tengan distintas áreas se les va a medir de manera individual porque las distintas áreas tienen naturalezas distintas y a veces requieren un curso distinto para cada área. Entonces, no sé, Roberto, si tienes algo más que agregar. No, pues yo creo que se tocó muy bien todo el tema. Obviamente cada empresa, cada organización tiene que profundizar en lo que le compete de acuerdo a sus centros de trabajo, pero es muy interesante, hay que cumplirlo, sobre todo no nos arriesguemos a abrir, a comenzar operaciones y revise la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud y nos vuelvan a cerrar o nos pongan alguna multa. Creo que son lineamientos que se tienen que entender, pero son fáciles de cumplir la gran mayoría, Alejandro. Entonces, sí hacerlo y que no nos agarre por sorpresa alguna multa después. Exactamente. Y nos pregunta, si otorgo una constancia, ¿me servirá como respaldo para matar dos pájaros de un tiro? Norma 035 y lineamientos para el retorno, o debe ser una constancia de links para este último. No, no te preocupes. Lo que tú necesitas evidenciar es que tú informaste o que tú estableciste una estrategia de difusión con tus colaboradores. La norma 035 te establece algunos lineamientos en qué tipo digamos, capacitaciones tienes que dar a tus colaboradores. Habrá que ver si los temas se complementan para poder cubrir con ese numeral. En donde sí habría, digamos, un doble palomeo, puede ser con la norma 030 de seguridad e higiene, pero habrá que ver en qué numerales. Es muy importante que nosotros veamos en qué numeral para que podamos entender entonces si una capacitación puede servirte para cumplir con el numeral de alguna de las normas, además de los lineamientos. También hay que reconocer que algunos de estos lineamientos son muy específicos, que no habían sido contemplados ni en la norma 030 ni en la norma 035 y no va a servir para ello. Pero si se puede, pues aprovechar la idea. Entonces, pues bueno, ya se nos acaba el tiempo. No sé si quieres agregar algo más, Roberto. No, nada más realmente agradecerles mucho el que nos acompañen. Nos esperamos este jueves. Va a estar muy interesante la entrevista. Y estén esperando por ahí en estos días también la invitación a los webinars ya del mes de junio. Cualquier tema, si nos los quieren hacer llegar por correo a los que están aquí en la pantalla, con mucho gusto lo consideramos. Igual. Entonces, pues, de mi parte, pues muchas gracias por haber asistido virtualmente y estamos para servirles. Cualquier información o cualquier cosa que ustedes quieran, ahí están nuestros correos. Contáctenos con toda confianza para lo que ustedes necesiten y lo que nosotros podamos servirle. Entonces, pues, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Estén atentos a sus correos, por favor, porque ahí subimos algunas instrucciones. Y además ya estamos transmitiendo este webinar en las páginas de internet de manera, para los que es que la vez pasada no alcanzaron un cupo muchos, y lo pueden visualizar de manera directa a través de las páginas de internet. Y pues bueno, cuídense mucho, muchas gracias. También cuídense mucho y cuídate mucho, Roberto. Igualmente, Alejandro, que estén muy bien todos. Buena tarde. Bye bye.